Vamos a ver ahora la pregunta 2, que se puede abordar desde dos perspectivas distintas. Como pueden ver, hay una nota ahí que dice que es posible utilizar la función filtrar de la pregunta 1. Si uno hace esto, la solución es bastante sencilla y es la primera que vamos a hacer. Y después vamos a resolverlo nuevamente, pero sin utilizar la función de la pregunta 1, y vamos a ver que tampoco es tan difícil. Dice, siguiendo el contexto anterior, el de los inmigrantes, hay que escribir una función que se llama contar ingresos, que recibe el nombre de un archivo y un año. Ese año es para filtrar, igual que en el caso anterior. La función debe retornar un diccionario cuyas llaves sean los países de procedencia de los inmigrantes en el año señalado como parámetro. Y el valor asociado con cada uno de esos países es una cantidad de personas de cada uno de esos países que ingresó al territorio nacional en el año indicado. Es decir, en este caso no tenemos que entregar la lista de las personas, sino nada más cuántos son. Y ahí vemos que utilizando la función de la pregunta 1 es bastante fácil resolver esto, porque en la pregunta 1 ya habíamos creado un diccionario que crea una lista asociada con cada país con las personas que ingresaron. Entonces es tan fácil como obtener las longitudes de esas listas y vamos a tener la cantidad de personas. Ahí puede verse los ejemplos. Si uno cuenta los ingresos del 2019, dice que de Argentina 1, de Estados Unidos 2, de Venezuela 1. Si recordamos el ejemplo de la pregunta 1, era así. Si cambiamos al año 2018, solo hay un inmigrante que vino de Estados Unidos y por eso el diccionario tiene solo una llave y un valor. En este caso, copié como comentario acá arriba el formato del diccionario que nos retorna la función filtrar de la pregunta 1. Recordemos que entrega un diccionario en el que cada llave es el país y el valor asociado con esa llave es una lista con las personas que ingresaron de ese país en el año indicado. Entonces vamos a aprovechar esa función, el diccionario que nos retorna esa función, para escribir ahora nuestra función contar ingresos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar a la función filtrar, precisamente para que construya el diccionario que tiene ese formato, y lo vamos a guardar en D1. D1 tiene un diccionario con el formato como este que mostraba yo arriba. Y ahora tenemos que construir un nuevo diccionario que es muy parecido, tiene como llave los países, pero el valor es la cantidad de personas que ingresaron. Entonces es únicamente mirar cuántos elementos tiene la lista y construir un diccionario con ese valor. Vamos a recorrer entonces el diccionario de uno. Recordemos que cuando recorremos un diccionario con for, lo que estamos haciendo es recorriendo las llaves. Entonces, como las llaves en este caso son países, voy a ponerle como nombre a la variable país. Para cada país en el diccionario de uno, vamos a mirar cuántos elementos tiene el valor, la llave que está asociada con, perdón, el valor que está asociado con la llave país, cuántos elementos tiene esa lista, y eso es lo que vamos a colocar como valor en el nuevo diccionario que estamos construyendo. Entonces, el nuevo diccionario que vamos a construir, vamos a crearlo vacío, fuera del ciclo, y aquí para cada uno de las llaves, para cada uno de los países en el diccionario 1, vamos a utilizar la información que está ahí para agregar una llave país, y como valor vamos a obtener la longitud de la lista que está en el diccionario 1 asociado con ese país, que sería esto. El valor asociado con la llave país, que sería la lista de personas, ¿no? Le calculamos la longitud y esa es la llave, perdón, ese es el valor que le estamos asignando a la llave país en el nuevo diccionario. Cuando este ciclo termina, ya tenemos nuestro diccionario creado, entonces tenemos que retornarlo. Es bastante sencillo si es que utilizamos la función de la pregunta 1. Para probar esto, vamos a hacer un pequeño programa que llame a la función contar ingresos. Le pasamos el nombre al archivo que se llamaba inmigrantes.txt y le pasamos un año. Podemos utilizar los mismos ejemplos del enunciado, que era primero con 2019 y después con 2018, para tener dos ejecuciones. Y ejecutamos. Hay que guardar. Me dice que tengo un error.
falta un paréntesis acá. Ahora sí. Ejecutamos. Y ahí podemos ver la ejecución que habíamos hecho antes, que nos retorna eh, la lista de personas. Y aquí estamos viendo la ejecución que hacemos ahora. De Argentina 1, de Estados Unidos 2, de Venezuela 1. Esto es para el año 2019. Y para el año 2018 solo hay uno de Estados Unidos. La otra forma en la cual podríamos haber resuelto esta pregunta es sin utilizar la función de la pregunta 1, sino que haciendo un procedimiento muy similar al que hicimos en esa ocasión, es decir, leyendo los archivos e ir construyendo el diccionario, en este caso con un patrón de conteo, no con un patrón de categorización, sino con un patrón de conteo, pero que es muy parecido. Entonces, de hecho, ustedes se pueden darse cuenta, voy a modificar la función de la pregunta 1, le pongo el nombre que tenemos ahora, borro esta que era la que habíamos hecho, este formato ya no me interesa porque ahora estamos trabajando directamente sobre el archivo, y lo que vamos a hacer es que cuando encontramos un país, bueno, el filtro del año lo aplicamos igual que antes, consideramos solo las líneas que corresponden al año que se nos indicó como parámetro de la función. Y cuando encontramos un país que no está incluido en el diccionario, lo agregamos al diccionario, pero no como una lista, sino que lo agregamos como un valor cero. E inmediatamente después, en lugar de agregar un elemento a la lista, porque ahora no hay lista, sino que hay un solo valor, lo que hacemos es que incrementamos ese valor que es el contador. Entonces, de esa forma, prácticamente replicando el mismo código que usamos para la pregunta 1, podemos resolver la pregunta 2, pero construyendo desde cero, volviendo a recorrer el archivo completo y construyendo el diccionario. Podemos probar ahora y van ustedes a ver que la solución va a ser igual. Ahí está. Es, recibimos los mismos diccionarios, pero ahora lo resolvimos de otra forma totalmente distinta porque no estamos llamando a la función de la pregunta 1, sino que estamos replicando el código de la pregunta 1 para resolver la pregunta 2.